Buenos días o buenas tardes, según vayáis a hacer ver este vídeo en la mañana o en la tarde. Quiero comenzar con este vídeo el curso que he llamado Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Sin duda os ha llegado ya también, además de la forma de acceder a este vídeo, os ha llegado también estos apuntes, ¿no?, que iré mandando también cada semana. Son los apuntes en los que pues pongo lo fundamental de lo que vaya a decir. Prácticamente los voy a leer, bueno, no una lectura así seguida, sino una lectura explicando algo, porque si no, ¿para qué queremos el vídeo, verdad? Entonces, empezamos hoy el curso y esta charla, pues lo que quiere hacer es enseñaros cómo vamos a trabajar en este año. Fundamentalmente, nuestro trabajo va a consistir en enviaros este vídeo y estos apuntes. Si luego acordamos alguna cosa, pues ya la iremos viendo. Y vuestro trabajo pues será, además de ver el vídeo que estamos ahora mismo viendo, pues será también elaborar los apuntes y explicaros y ayudar. Si hiciera falta contestar alguna consulta, pues también lo haríamos. Podréis hacerlo. Normalmente las consultas que me hagáis, si no son urgentes, las contestaré en la misma charla siguiente. En el principio de la charla siguiente, o al final, o en medio, ya iremos viendo cómo resolver las dudas que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Y sin más, quiero empezar. Siempre empezaremos leyendo un texto. Y hoy, para empezar la lectura de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer un texto que no es de los Hechos de los Apóstoles, que es de San Lucas, el comienzo del Evangelio de San Lucas. Ahora después decimos por qué. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bien, este es el texto inicial y hoy no lo comentamos. El próximo día sí que comentaremos, en la próxima charla sí que comentaremos bastante de él. Pero baste con deciros de que de alguna manera este texto es la verdadera introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor dice que ha recogido datos para comunicarlo al ilustre Teófilo, de modo que Teófilo conozca el fundamento de lo que le han enseñado. Ya comentaremos eso, digo. ¿Qué objetivos pretendemos en este curso? Pues en este curso, en principio, pretendemos leer en profundidad el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué profundidad? Bueno, pues lo iremos viendo, lo que se nos va haciendo posible. Como diría en otro sitio San Agustín, otro que lo explicara lo haría mejor y yo también si le dedicara más tiempo y diligencia, pero hago lo que puedo y entonces pues intentaré ayudar a profundizar. No nos vamos a quedar en lo superficial, vamos a intentar penetrar un poquito. Incluso eso lleva consigo un riesgo y es que tenemos que decir algunas teorías que se aparten de lo común,
pero es que si no, no profundizamos, no llegamos a lo más hondo. Tampoco nos podemos meter a grandes disquisiciones de tipo filológico o de otros tipos, porque, no sé, tampoco puede ser ese el objeto de un curso de 28 o 29 sesiones. Tiene que ser otra cosa, ¿no? Pero sí, fijaros, 28 sesiones significan que le dedicamos un capítulo a cada sesión, ¿no? El libro tiene 28 capítulos, pues cada lección será un capítulo del libro. Quizá algunas veces tengamos que prolongar un poco o acortar un poco algún capítulo, pero fundamentalmente es, hoy es la cuarta sesión, hoy es el cuarto capítulo. Y así iremos avanzando. Pretendemos no solamente leer, sino captar la profundidad y la riqueza de mensajes que tiene este libro. Este libro se puede leer de muchas formas, y de hecho se ha leído de muchas formas. Y es que el autor fue lo suficientemente genial como para dar mucha enseñanza y desde muchos ángulos a mucha gente. El autor fue un gran autor, no es un hombre que no supiera, y además un autor inspirado. Inspirado no solamente en lo sobrenatural, creemos que este libro es palabra de Dios y que por tanto tiene un mensaje que nos viene de Dios, algo que Dios nos enseña en este libro, sino que también este autor fue un autor inspirado incluso a nivel literario y a nivel de pensamiento. Era un buen literato, era un buen pensador, tenía muchas ideas en la cabeza y supo transmitirlas. Y además mantuvo unas líneas que se entrecruzan, que van juntas, que a veces se pueden mirar desde distintos ángulos y las mantiene a lo largo de todo el libro. Otras empiezan y las acaba y luego empieza otra. Es decir, el libro es muy, muy rico. Yo hice en su momento una lectura que irá saliendo sin duda, que es ver el libro de los Hechos de los Apóstoles desde el punto de la defensa de los primeros cristianos. El autor quiere defender frente a las persecuciones, quiere defender a los primeros cristianos. Esa es una lectura, es una línea de lectura, pero no es solo esa. Tiene una lectura eclesial, quiere mostrarnos cómo es la primitiva iglesia. ¿Y por qué quiere mostrarnos cómo es la primitiva iglesia? Pues ya lo iremos viendo también, porque de esa manera nos está diciendo cómo tiene que ser la iglesia, cómo tiene que ser una iglesia que sea de verdad lo que el Señor quiere de ella. Nos hablará también cómo la iglesia está movida por el Espíritu. Es insistente en todos los comentaristas decir que el protagonista principal del libro es el Espíritu Santo, ¿no? En fin, hay muchas más líneas que irán saliendo conforme vayamos profundizando. Por tanto, una línea muy importante y que la saldrá sin duda es conocer cómo el autor del libro nos habla de los primeros cristianos. La presentación que el autor del libro hace de los primeros cristianos. Esa es una cosa que tendremos que destacar a lo largo de toda la lectura. Y también, cómo no, conocer los rasgos más generales del mundo en el que se desarrolló la predicación inicial de la buena noticia de Jesucristo, porque de esa manera nosotros iremos conociendo el Evangelio de Jesucristo. Iremos conociendo lo que Jesucristo ha traído al mundo y se ha ido difundiendo. Bien, esos son los objetivos grandes de nuestra lectura, ¿no? O de estos cursos, profundizar en lo que el autor del libro nos dice. Veréis que tiendo a decir más el autor del libro que Lucas. Y bueno, también hablaremos de eso más despacio, porque los temas introductorios no los hago ahora de primera, sino que lo iré haciendo conforme vayan siendo necesarios a lo largo de la lectura del libro. O sea, nosotros vamos a empezar
pues muy directamente leyendo el libro. Aparte de este tema que es más metodológico que otra cosa, pues el próximo día empezaremos leyendo el primer capítulo. Si veis el temario, veréis que va poniendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y les pongo un título que lo puse a bote pronto, ¿eh? No es un título ya bien definido de ese capítulo, ¿no? Es un título que me podía servir a mí y a vosotros también un poco de indicador de por dónde más o menos puede ir la cosa, pero que no es un título bien hecho, ¿eh? Tenerlo en cuenta. No obstante, os orienta un poco cuál puede ser el centro de la charla que vamos a dar cada día. Fijaros que al poner el calendario y el temario he sido un poco minucioso. A mí me gusta siempre hacer el calendario y el programa muy bien, más que por perfeccionismo, porque me ayuda a mí también a saber qué tengo que hacer cada día y no andar perdido. Y también ayuda al alumno a saber qué estamos haciendo, cómo vamos avanzando y no andar perdido. Fijaros en el temario que tenéis ahí, en el calendario, en la parte ahí a la derecha, se ve muy claro. Pues tenéis que hoy comenzamos con una introducción, luego viene el capítulo primero de la resurrección a Pentecostés, el capítulo 2 que es el episodio de Pentecostés, el 3 que empieza ya la actividad de los apóstoles con la curación de un tullido, en el cuarto ya empiezan las persecuciones, también los primeros pasos que va dando la Iglesia, la institución de los 7, y ahí veis que hay una interrupción, hay una serie dentro de todo el discurso de todo el calendario, aquí he puesto 3 charlas en rojo, quizás haya alguno más. Son charlas que se salen del temario y que tienen otro objetivo, pero que de alguna manera las integramos en el curso. En primer lugar tenemos unas conferencias sobre San Lucas, que no las organiza el CETEP, pero las asume el CETEP. Las organizan las parroquias de Jaén, los dos arciprestazgos de Jaén, de la ciudad de Jaén, asumen la organización de estas conferencias y no las daré yo, quizás de alguna no lo sé, según me la cosa, pero las darán incluso profesores que podamos invitar que no sean de aquí. O sea, algunos de aquí, otros que no sean, no las tenemos organizadas, las tenemos pensadas, pero todavía no nos ha dado tiempo a perfilar los datos de esas conferencias sobre San Lucas. Sí que queremos que sean al final de noviembre, porque introducen así el año litúrgico, que como sabéis empieza con el Adviento, y que este año que viene, el año 22, estará centrado en la lectura de San Lucas. El año que acabamos, el curso 21, está centrado en San Marcos y el año pasado estuvo centrado en San Mateo. Y así vamos viendo Mateo, Marcos, Lucas, ciclo A, B, C. Este año ha sido B, el año que viene será C y por tanto leeremos a San Lucas. Y le vamos a hacer una introducción en la semana que va del 22 al 25 de noviembre, si no hay que cambiarla. Luego, ahí he apuntado hay 2 cursos y quizás haga alguno más. Uno sobre las antífonas que es un tema que a mí me gusta especialmente, son unas oraciones que se rezan en Adviento, justo los días anteriores a Navidad, y que son muy ricas de contenido bíblico. Luego, para el 8 de marzo, hombre, que es el Día de la Mujer, pues vamos a hablar un poco de mujeres en la Biblia. Fijaros que no he puesto las mujeres en la Biblia, sino mujeres en la Biblia. Hablaremos de algunas mujeres, ya veremos cuáles. Ya veremos qué podemos hacer de eso. Y no hay más apuntados, pero para Semana Santa sí que quisiera, de alguna manera, meter algo sobre la pasión del Señor. Eso serían excursus, fuera del curso. Y a lo largo del curso también quiero tener 3 o 4 convivencias.
incluso ahora en octubre. Yo había pensado tenerla el día 2, pero me dijeron que no daba tiempo a preparar nada y llevan razón. Así que lo prepararemos para finales de octubre, para los santos, más o menos. En unas convivencias libres para que el que pueda venir, claro, los que estáis en América y me estáis escuchando, tendréis que hacer la convivencia por vuestra cuenta, a no ser que queráis venir y sería una alegría muy grande que nos juntáramos aquí, pero no, no es posible. Eh, Así es que son unas conferencias absolutamente libres, también abiertas. Hombre, que yo quiero invitar a mi mujer que venga conmigo. Pues fenómeno. Que yo quiero que mi hijo también participe en esa convivencia. Pues que se venga contigo. Bien, no pasa nada. Son abiertas, totalmente abiertas y totalmente libres. No cuentan, no pasamos lista en esa sesión. Tendremos Quisiera tener una ahora en el principio de curso, otra en Navidad, otra en Semana Santa y la final, que esa sí está puesta ahí en el calendario. Bueno, ese es el calendario del curso. No me detengo en más detalles porque lo tenéis ahí claro. La C quiere decir capítulo. ¿eh? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 28. Vamos viendo todo. Por tanto, unas cuantas advertencias importantes que las decimos ya. El calendario podrá sufrir modificaciones si hay acontecimientos imprevistos o si el desarrollo del curso lo exige. Mirad, a mí me gusta ser muy fiel al calendario y me gusta ser muy fiel al programa, pero es un programa, no es algo ya hecho. Yo tenía un buen amigo que ya falleció el pobre, pero lo quería yo bastante, Salvador Villegas, que fue un gran profesor de latín. Y me acuerdo que cuando empezaron todas las cosas de programaciones, publicó un artículo que a mí me impresionó y me llamó mucho la atención. Y dijo, ¿cómo se puede programar tanto si no sabemos cómo vamos avanzando? Claro, hay que tener una guía de cómo vamos a avanzar y de las etapas. Y si me permitís el símil con una excursión, pues tenemos que saber los hoteles donde vamos a detenernos, los monumentos que vamos a visitar. Pero si llegamos a un monumento y está cerrado, pues tendremos que visitar otro. Pues lo mismo pasa con el curso. Está programado, está cerrado, pero también la vida va marcando situaciones que tenemos que salir al paso de ellas y que nos permiten enriquecernos más y conocer mejor las cosas. Segundo, los títulos de los temas, ya lo he dicho, son provisionales y aproximativos. Luego en cada tema irá un título más ajustado y quizá cuando acabemos el curso habría que replantear los nombres de las lecciones. Pero mirad, con que nos ayuden a saber por dónde vamos, ahora mismo nos sirve. En 3 o 4 momentos, también lo he dicho ya, interrumpiremos el discurrir normal del curso con charlas o temas oportunos por diversas circunstancias. A esos temas les llamamos excursus. Es una palabra técnica ya en algunos libros, sobre todo en los libros antiguos de filosofía y de teología. Después de un tema venía muchas veces un excursus, es decir, un tema que se salía un poco de lo que se estaba hablando, pero que venía bien. Pues eso es un excursus. Incluimos las charlas sobre San Lucas, que ya lo hemos dicho, que las organizan las parroquias de Jaén, y prepararemos varios encuentros de convivencia, como también he dicho hace un momento. Una cuestión que hay que abordar al principio del curso es la cuestión de la bibliografía a utilizar. Y para comenzar, ¿qué Biblia vamos a utilizar? Mirad, no me gusta ser muy impositivo en estas cosas. Las traducciones de la Biblia que tenemos son buenas en general. En principio la Biblia que tengas te puede ayudar, pero tenemos que tener una común que nos sirva de referencia para no tener que estar haciendo siempre diciendo, bueno, este traduce de otra manera, ¿no? Algunas veces lo diremos de todas maneras, pero para tener una que nos sirva de referencia, ¿no? Hay un gran número de traducciones de la Sagrada Escritura. Y en general, tengo que decir que las que hay en el mercado ahora mismo, en general son buenas. No hay ninguna que sea verdaderamente rechazable. Hombre, rechazable tampoco, pero
pero sí que es verdad que si tenéis la Biblia de Torres Amat, que la tenéis según duda mucho, porque se vendió mucho, sobre todo en esas libras, una Biblia gorda, bonita, con muchos grabados que no caben en la mesa y que, bueno, que las vendieron. Pues bueno, la Biblia de Torre Tamar está muy difundida, también la de Escío, o en América también la de Straubinger. ¿m? Son traducciones de la Biblia muy antiguas. Esas, pues la verdad es que ofrecen un poquitillo más dificultades, sobre todo por el castellano, que ya se va quedando antiguo, pero pues, también valdría, porque son Biblias en general. Eso sí, que sea una Biblia que de tradición católica, porque si no es fácil que tuviéramos algún tipo de problema o dificultades al usarla. ¿Mm? De todas maneras, en estos cursos vamos a utilizar la traducción de la Conferencia Episcopal Española. Es la traducción que más importancia tiene para nosotros, eh, que más importancia tiene para nosotros porque mm, tiene ciertas cualidades, ¿no? Es eso. La traducción de, de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Hay muchas ediciones. Esta es una edición pequeñita, esta que tengo en la mano. Hay otras ediciones un poco más grandes de tamaño. De todas maneras, ¿por qué la elijo? Pues porque es la que leemos en la liturgia y en la misa. Y la que sería bueno que nos fuéramos acostumbrando a cómo suena. ¿eh? Que sea el texto de referencia que nos facilita la memorización, la resonancia, la referencia. Tiene además una ventaja para vosotros si queréis, si alguien no la puede o no la quiere comprar, en la web de internet de la Conferencia Episcopal Española se puede acceder muy fácilmente a ella y se puede leer. Si ponéis Conferencia Episcopal Española y entráis, arriba donde pone los temas, una de las cosas que pone es Sagrada Biblia. Y es muy fácil de usar. ¿eh? Ahí la tenéis si la queréis. Por otra parte, anda difundida un poco por todas partes, incluso mucha gente la pirateó un poco y quizás sea fácil que alguien te la facilite eh, eh, ya en PDF o algo así. Creo que la misma conferencia también la ofrece en PDF para el que quiera bajarla. Y bien, entonces, por otro lado es bastante barata, tampoco no seamos muy rácanos y se puede comprar una edición. Hay una edición de tamaño grande que tiene la letra muy grande además, que es muy cómoda, pero es incómoda un poco para trasladarla. Por lo demás, de verdad es cómoda de lectura, cómoda de manejo. Y luego está esta que os he enseñado, que es una edición pequeñita, poco más de la mitad de un folio, ¿no? Y tiene una letra aceptable de tamaño y bien, es cómoda. Yo la uso, es la que uso habitualmente. Eh, esta traducción de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española la usan algunas ediciones distintas. Por ejemplo, una Biblia que se llama la Biblia Didache. Hoy aquí, en este sitio donde estoy, no la tengo a mano, pero sí la tengo. ¿Qué tiene de particular esa Biblia? Pues que los comentarios que tiene remiten al catecismo y tiene muchísimos comentarios doctrinales. Es una Biblia que puede ser muy útil para acercarse a los contenidos doctrinales de la palabra de Dios y a los contenidos doctrinales del catecismo. Se llama Biblia Didache y la publicó la BAC, B-A-C, que es una editorial también de la Conferencia Episcopal Española. También esta traducción la misma traducción de la Biblia esta que estamos comentando, la tiene la Biblia Joven, otra edición muy bonita de la Biblia que
Bueno, está pensado más bien para que la use gente que se acerca por primera vez a la Biblia, con cierto dinamismo, cierta apertura. Está bien. Y es una Biblia que puede ser también útil para acercarse a la Biblia. A pesar de eso, la mejor Biblia para el estudio quizás siga siendo la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, súper famosa, súper conocida, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén es esta Biblia. Está, bueno, recién, no lleva muchos años publicada, la edición quinta, que la verdad es que han hecho un esfuerzo en cuanto a la corrección de traducciones y en cuanto a al añadido de notas. En la propaganda dicen que tiene un 30% más de notas que las anteriores, eso es mucho, ¿eh? De todas maneras, la Biblia de Jerusalén es una gran Biblia para el estudio, porque sus notas son muchas, muy bien pensadas, muy condensadas, pero llenas de doctrina, llenas de enseñanza. Tiene muy bien seleccionados los lugares paralelos, que los pone al margen y se pueden leer los lugares de referencia con mucha facilidad. En general, para estudiar la Biblia de Jerusalén sigue siendo para nosotros quizás la mejor. No obstante, os digo que yo voy a utilizar como texto, voy a utilizar más bien la de la Conferencia Episcopal Española. Esta Biblia de Jerusalén, me vuelvo a ella, han publicado también una edición que se llama The Great Adventure, mi inglés es muy malo, perdón, la gran aventura de la Biblia. Es el texto de la Biblia de Jerusalén, no tiene las notas de la Biblia de Jerusalén, pero es una Biblia pensada para introducir una lectura cronológica de la Biblia, cronológica en el sentido de cómo se fue escribiendo. Es un proyecto interesante y a algunos les puede ser muy útil. E incluso alguna vez pensé utilizarla, pero la verdad es que utilizar un material que está muy, muy marcado para explicarlo es un poco más difícil. Entonces, quizás si a alguien le interesa, yo utilizarla, le digo que es buena, que ayuda y que puede ser muy útil. Para Iberoamérica recomiendo en general dos textos. Uno que está muy difundido, que es la Biblia latinoamericana. Tuvo dificultades porque decían que era de la teología de la liberación, que era de no sé qué. Bueno, sí, es verdad que tiene orientaciones un poco liberacionistas, si queréis, pero es una muy buena traducción, es cómoda, la tiene mucha gente, suena mucho y además sus notas doctrinalmente están bastante bien hechas y pueden ayudar a conocer no solo la Biblia, sino la enseñanza cristiana católica en general. Sigue siendo útil. Lleva tropecientas ediciones. Yo creo que la última que tengo de hace 10 o 12 años era ya la veintitanta o la 30, ¿no? Se ha difundido mucho, mucho. Los protestantes también difundieron otra, la Biblia del Pueblo de Dios, que tiene también una edición de esa misma, con lo que ellos llaman los libros apócrifos, o nosotros llamamos los deuterocanónicos, y que tiene aprobación de la Conferencia Episcopal. Tampoco está mal. Pero yo recomendaría o la latinoamericana o, mejor aún, una que desgraciadamente no he podido manejar bien, pero la he estado viendo por un lado y por otro y resulta que es buena, que es lo que se llama la Biblia de América. O sea, Biblia de la Iglesia en América, la BIA, la Biblia de la Iglesia en América. Está publicada por la Conferencia Episcopal Latinoamericana y en las librerías católicas me parece que la podréis encontrar con facilidad. Ya digo que no la he tenido en las manos y no la he comprado. Pero todas las referencias que he visto y además la voluntad que tenían las conferencias episcopales americanas de convertirla
en la Biblia de uso en toda la América que habla castellano, pues hace que sea realmente útil. Ya un día me extenderé mucho más sobre este tema, pero creo que tenemos que tender a tener una traducción más o menos única de lectura habitual, y luego otras traducciones que nos ayuden a enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero una de lectura habitual para que se nos acostumbre el oído y sepamos captar referencias y resonancias dentro de la Biblia, que hay muchísimas y que nos ayudan a comprenderla mejor. De bibliografía general, ya aparte de la Biblia, directamente, utilizaré, como he dicho mucho, la Biblia de Jerusalén y también dos libros, dos Nuevos Testamentos que tienen bastante profundidad en sus notas y en sus comentarios. Uno es el de Manuel Iglesias, que lo publicó la BAC, la de la Conferencia Episcopal Española. La traducción es de él. Hombre, yo a esta le tengo cariño porque Manuel Iglesias fue el que me introdujo en el estudio del griego y creo que Manuel Iglesias es un gran hombre desde todos los puntos de vista y su trabajo es muy bueno. Yo les pondría una pequeña objeción, le falta un poquitín de armazón interno porque ha recogido toda su ficha y la ha colocado en esta traducción. De todas maneras es buenísima y a uno que sepa un poquillo, que vaya avanzando, le puede ser muy útil. Yo la voy a utilizar bastante para este curso. También Senén Vidal, hermano de otro gran teólogo, Marciano Vidal. Marciano se dedicó a la moral y Senén Vidal a la Sagrada Escritura. Pues antes de morir, murió hace poco y de repente publicó un Nuevo Testamento en la editorial Salterre. Salterrae. Es una obra interesante. Tiene unas cosas curiosas. Por ejemplo, la reconstrucción que hace del documento Q la pone como si fuera un libro más de la Biblia. Bueno, son a veces originalidades de los autores. Pero el Nuevo Testamento de Senén Vidal aporta cosas que utilizaré sin duda en el curso. Y luego otra Biblia que también tiene un comentario muy bueno, que es la de la Casa de la Biblia. La Casa de la Biblia en España, dirigida por Santiago Guijarro, publicó no solo una traducción, sino un comentario en el que trabajaron muchos autores distintos. Humildemente trabajé en Tobías y en Judith y Esther, pero el comentario de esta Biblia en general creo que está pensado para que pueda servir a gente que se acerca a la Biblia con interés de aprender y no tiene tampoco una especialización excesiva. Ya metiéndome más en camisa de once varas, la obra fundamental que me ha ayudado a mí mucho fue la de Roloff, Los Hechos de los Apóstoles, que publicó Cristiandad. Es un comentario, no es muy extenso, pero sí es muy denso. Tiene muchísimo y aporta mucho. A mí me ayudó mucho. Está muy difícil de adquirir, ¿eh? No os matéis buscándolo por ahí. Pero que si alguien lo pone en vuestras manos o lo veis y lo queréis echar un vistazo, merece la pena. Es un gran comentario. El libro de Roloff. Me atrevería a decir que está muy a la base de todo lo que voy a explicar. Es muy útil y muy amena la obra de Sicre en 3 tomos que se llama Hasta los confines de la tierra, que está publicada, como digo, en 3 tomos por Verbo Divino. Son estos 3 que os he mostrado aquí. Y son de alguna manera la continuación de una obra que él hizo y que fue famosa y que la vendió muy bien y que ayudó a mucha gente, que fue El Cuadrante, una obra que hablaba de los evangelios, de los 4 evangelios. Y luego la gente empezó a darle la lata
y a decirle, hombre, ya que has publicado lo de los evangelios, ¿por qué no publica algo de los hechos de los apóstoles? Y él dice que dijo que no, pero que volvieron a decírselo y ya dijo que sí, y se embarcó. Y ya veis, le salieron 3 tomos bastante amplios, pero muy fáciles, 3 tomos, pero muy fáciles de utilizar, de leer y son muy agradables. En vez de leer un libro de cualquier novelón por ahí, pues este libro no es una novela, pero se lee como una novela, ¿eh? Se lee como una novela y tiene mucho, mucho que ofrecer. Así es que el libro de José Luis Sicre lo recomiendo. Y otro libro que también recomiendo, y ya no voy a estar muy pesado, es este, de Joaquín González Echegaray. ¿Eh? Se llama Los Hechos de los Apóstoles y el Mundo Romano. ¿Mm? Es un libro que expone cómo era el ambiente del mundo romano cuando se escribieron los Hechos de los Apóstoles. Un libro que está muy bien, muy bien, muy bien. Luego otras cosas. Es bueno tener un atlas bíblico, una colección de mapas o un atlas bíblico, ¿no? Hay muchos y casi todos los que hay son bastante buenos. Así es que si tenéis alguna mano, no hay que complicarse mucho la vida. De hecho, tenéis alguna mano, porque en la Biblia siempre viene una colección de mapas al final. Son un atlas, al fin y al cabo. Y yo también, en la medida que pueda, en los temas, iré incluyendo algunos mapas que puedan ser útiles. Así es que, pero un atlas sí conviene de alguna manera tener a mano. Que te digan dónde está Éfeso y diga, ¿y eso dónde estará? ¿No? Lo puedas localizar enseguida en la costa occidental de Turquía. La editorial Verbo Divino publicó, en colaboración con otras editoriales, la Enciclopedia de la Biblia, un nombre bastante pretencioso a primera vista, porque es un libro no muy grande y por tanto tampoco muy caro, un libro relativamente fácil, pero está muy bien hecho, muy, muy, muy bien hecho. Esa Enciclopedia de la Biblia. Está dividido por temas, al final tiene incluso un pequeño atlas muy bonito, muy bien preparado, y es una obra muy cómoda de uso y que aporta mucho y que facilita mucho la lectura de la Biblia. Enciclopedia de la Biblia, de Lion Publishing, publicado en Hudson, y es una obra inglesa en realidad, pero es muy asequible, completa, ilustrada y fácil de utilizar. Y bueno, también hay un diccionario de la Biblia. Voy a levantar esto para cogerlo y enseñarlo porque merece la pena. Esperad. Ahora es este. Un diccionario de la Biblia publicado por Mensajero y Salterre. Es un tocho bastante bueno. Es todo en color. Todo en color. Bueno, es una gran obra. Es alemana, austríaca, para ser más preciso. Se publicó en Austria y es muy buena. Es muy buena. De esa misma editorial y de esa misma familia de esos mismos escritores, de esos mismos profesores, es este Atlas de la Biblia que publicó también la misma editorial, Mensajero y Salterre, es que lo pongo siempre se vea, pero no se ve. Es de Mensajero y de Salterre. Sí, por aquí se veía. Algo así. Sobre todo de Mensajero. Es un atlas muy bueno, Tiene muy buenos mapas y muy buenos comentarios. Es un poquito más caro, por eso no lo había dicho al principio. Si ya queréis también otro atlas más chiquito, este porque hay un folletito casi. También publicado por Verbo Divino. Está muy bien, tiene muchos mapas y muy bueno.
y un buen índice de topónimo al final. Es un libro, un atlas bueno, cómodo. Un atlas bíblico y es muy barato. O sea que no, es barato porque también es muy chico. Pero está muy bien, ¿ves? Unos mapas muy bien hechos. Está muy bien. En paralelo con él está esto que se llama bibliograma, que viene menos a qué en el curso, pero ya que lo tenía en la mano os lo enseño. Está también muy bonito, enseña, ayuda a acercarse a la Biblia. Acercarse a la Biblia. Hay un libro ahí italiano, pero yo para los mapas y para otras cosas lo voy a utilizar bastante. Lo regalaron alguna vez y me ha servido mucho. Se llama Biblia Visual. Este tampoco creo que sea muy fácil de adquirir ya. Está publicado por Pierne. De todas maneras, ¿por qué os digo libros que no son fáciles de usar a veces? Bueno, pues porque son libros buenos, algunas veces los podéis encontrar en algún sitio y pues pueden ser útiles. O algunas veces los vamos a citar y pueden servir. Hay otra cosa que sí quiero citaros, que es una revista, salen 4 al año, tampoco es demasiado cara, se llama Reseña Bíblica. Tenía antes un formato y ahora tiene otro distinto. Ahora tiene un formato así como parecido a los formatos que tienen en revistas más actuales, como pueden ser las de National Geographic o algunas de esas, de la historia de National Geographic, un formato grande, con muchos dibujos. Es una revista de divulgación bíblica, la publica Verbo Divino. Fue un proyecto que ellos hicieron, tenía antes un formato muy distinto y ya era buena, pero creo que la han enriquecido notablemente al darle el nuevo formato. Esta sí se puede, es revista, es decir, que sale periódicamente y lleva 111 números. Y sale periódicamente y, bueno, son monográficas. Esta que tengo en la mano está dedicada a la ecología y a la Biblia, ¿no? A la Biblia y a la ecología. Pero las últimas que trajeron, pues fueron las que estaban dedicadas a una a Santiago, otra a Jesús mismo, otra a la Virgen María, que es la próxima. Es que no lo voy a... La próxima se llama María de Nazaret y la publica una gran autora que se llama Nuria Calduch Benajés. Esta revista es muy útil. Si queréis conocer más libros bíblicos, meteros en la editorial Verbo Divino, en PPC, en Desclés de Bruber. Hay muchas cosas muy bonitas, ¿no? Iremos citando a lo largo del curso. Bueno, en las hojas que os he dado os doy algo sobre las abreviaturas de los libros de la Biblia, que a veces son un poco latosas. Os indico incluso cómo leer una cita, pero como eso creo que lo sabéis en general, no me extiendo en ello. Ahí lo tenéis y si alguien necesita alguna explicación un poco más amplia, pues que me lo diga y se lo digo cómo. Pongo a la izquierda los libros de la Biblia por el orden en el que están en la Vulgata, en la Biblia oficial, y a la derecha os los pongo por orden alfabético de siglas. Una cosa, las siglas, cada autor utiliza una. Yo os pongo las que yo utilizo. Y también os digo que normalmente prefiero no usar abreviaturas, sino poner el nombre de la Biblia completo. Y ya está, y eso es así. Antes de pasar a explicaros cómo llevar ya el estudio del curso, me vais a permitir que cierre la ventana porque entra un ruido muy molesto del jardinero que está arreglando el jardín del seminario.
Bueno, menos mal que esto está bien insonorizado y espero no tener que rehacer todo el vídeo. Bueno, método de trabajo. Ya muy deprisa porque estoy casi fuera de hora. Primero, leer a lo largo de la semana los trozos de la Biblia recomendados en la sesión de trabajo anterior. Si es posible, hacer alguna lectura complementaria de las muchas que pueda proponer. Anotar las preguntas que surjan. Y me las podéis hacer, ya os digo, me podéis poner un mensaje, un correo electrónico, diciendo, ¿por qué no habla un poco de esto? ¿O por qué no explica un poco de esto? O veo una cosa rara aquí. Y si puedo y sé, lo intento solucionar. Y si no, os digo que consultaremos a gente que sepa más. Una cosa muy importante para la sesión de trabajo es fijarse bien el día y la hora. Es decir, voy a estudiar los jueves a las 7 de la tarde. Pues digo por decir lo que sea. O los martes a las 8 me pongo a estudiar. Como si fuera una clase en la que el profesor se enfada si no llega. Así es que eso es muy, muy importante. Porque si no empezás a decirlo, bueno, lo hago mañana. Y al final dices, ya no lo he hecho este mes. Lo dejo, ya está. Luego el verano, si tengo tiempo. No hagáis eso, por favor. Si vas a hacer el curso, di todos los martes a las 8, todos los jueves a las 7. Calcula tu tiempo. Y la ventaja de estos métodos a distancia, pues es esa, que puedes fijar tu tiempo. Para la sesión empieza por leer el texto bíblico del día, reflexiona un momentito, luego lees los apuntes detenidamente, realizas las actividades que se te propongan, ves y escuchas esta charla. Quizás sea mejor simultanear la lectura de los apuntes con la charla, porque la charla se apoya en los apuntes y la charla explica los apuntes. Después organiza los materiales y apuntes que se tomen a partir de lo leído, según tú tengas por costumbre. Tener carpetas para los materiales, tanto en papel como en el ordenador, tener por carpetas bien organizadas. Si imprimes los temas, pues eso, tenerlos bien organizados. Es una labor que cada cual sabe cómo hacerla y yo no soy tampoco demasiado bueno muchas veces, soy un poco desorganizado. Y consultar las dudas por correo electrónico si es preciso. Ya lo digo. Tarea para esta semana. Es muy importante. Primero, prepara la carpeta para los materiales y una libreta. Todo esto puede ser electrónico. Mirad, hay un programa que lo usamos poco y a mí me está dando muchos resultados y mucha cancha ahora, que es el que se llama OneNote, que está moradito, está en el paquete de Office de Microsoft. El OneNote es un cuaderno de notas muy fácil de usar y muy bueno. Y si no logra usarlo, pon en YouTube cómo se usa OneNote y hay montones de vídeos que te explican cómo se usa. Y ya os digo, puede ser un buen almacén y un buen blog de notas para llevar el curso bien llevado. Segunda cosa, busca la Biblia que va a utilizar. Y como vamos a ver el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, pues tienes que leer previamente y con atención ese capítulo. Pero antes vas a leer lo que yo he leído justo al principio hoy, Lucas 1:1-4, y luego vas a leer Lucas 24, el último capítulo de Lucas. Es la resurrección del Señor. Sobre todo la parte final, pero léetelo entero.
Fíjate o busca las listas de los apóstoles en Mateo 10:1-4, Marcos 3:13-19, Lucas 6:12-16, ¿eh? Y Hechos de los Apóstoles 1:1-26. Y por último, puedes ver algunos mapas del mundo del Nuevo Testamento. En los apuntes, ahí a la derecha, un chiquitillo, porque tampoco se trataba de otra cosa ahora. Os pongo un mapa, os pongo un mapa que os puede ser útil, es muy chiquitillo, pero ya os hace ver un poco por dónde andaba ese mundo del Antiguo Testamento. Es fundamentalmente un mapa del Mediterráneo y de los países ribereños del Mediterráneo. Siendo más estricto, sería la parte oriental, lo que ahora es Turquía, Egipto, Grecia, Palestina, Siria. Esa parte es la que es propia propiamente, pero los hechos de los apóstoles llegan hasta Roma. Así es que por eso, pues prácticamente luego abarca todo el Mediterráneo. Para que no os perdáis, pues pongo también España, claro. Bueno, y todas las sesiones las acabaremos con un salmo o una oración que pueda venir más o menos bien con el tema, pero que fundamentalmente lo que pretende es que una vez que hemos escuchado la explicación, pues nos pongamos en la presencia del Señor. Comienzo el de hoy. Es el Salmo 1. Dos caminos, dos metas. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada, hasta el próximo vídeo.